Ya, a ver, les indicaba que dentro de los tipos de flujos que hay en tuberías, tenemos el flujo sin presión, en donde el agua llega hasta cierto nivel de, de tirante en la tubería, y tenemos el flujo con presión, en donde el tubo está totalmente lleno, ¿no? Acá parcialmente lleno, acá totalmente lleno. Y que para cada una de las aplicaciones, aquí en el Perú tenemos normas, ¿no? En el caso de las tuberías, tenemos la norma NTP ISO 399162 para flujo sin presión. En este grupo de esta norma están las tuberías perfiladas de PVC, de HDP. Aquí podemos conocer la famosa Riblock, ¿no? Esta es una de las normas más antiguas acerca de las tuberías estructurales. Ya creo que del año 2005 creo que está esta norma. Luego tenemos otra norma, ya cuando empezaron a evolucionar los materiales, cambiaron los perfiles de las tuberías, porque la exigencia era que soporte carga estructural externa de vehículos, de tierra, ¿no? El enterramiento. Entonces estas tuberías eran demasiado débiles, estas tuberías perfiladas eran demasiado débiles. Tal es así que actualmente, para que estas tuberías perfiladas soporten una rigidez o tengan una rigidez, les hacen un refuerzo metálico, ¿no? Les ponen un fleje metálico, ¿no? Y con eso llega a cierta rigidez anular, ¿correcto? Entonces, pero como se vio pues que se tenía que hacer eso, empiezan a salir nuevas normas, ¿no? Entonces ahí surge la norma, la ISO 4435, que es una norma para que es tubería de alcantarillado o drenaje sin presión, ¿no? Entonces en esta 4435 tenemos tuberías corrugadas de PVC, por ejemplo, ¿no? Donde ya esas corrugadas tienen una mejor rigidez que esta tubería sin necesidad de ningún refuerzo, ¿no? Ningún refuerzo exterior. Y luego empezó a salir una nueva norma, que es la NTP ISO 21138, que tomó como referencia una norma europea, que es la UNE 13476. Y en esta norma involucran a tuberías estructuradas ya de PVC, de HDP, de polipropileno, y que lo conveniente que tienen las tuberías que corresponden a esta norma es que son variadas, ¿no? Ahí pueden estar las perfiladas, ahí pueden estar las corrugadas, están las de doble pared, ¿no? Y esas tuberías tienen perfiles diferentes que hacen de que tengan mayor rigidez. ¿Por qué? Porque a estas tuberías lo que se les exige es resistencia a las cargas exteriores. En cambio, lo que habíamos visto hasta clases anteriores era flujo a presión, donde las normas son la NTP ISO 1452, esto era para el PVC, ¿no es cierto? Para el PVC U. Tenemos la norma NTP ISO 4427 para el HDPE, para el polietileno liso. Y tenemos la norma 16422 para el PVCO, pero esto trabajan a presión, ¿no? Esto trabaja a presión. Entonces, hay que tener claro la diferencia entre aplicaciones de flujos, ¿no? Nosotros hemos estado viendo esta parte de acá, flujos sin presión, hemos estado viendo. Hemos visto las fórmulas, hemos visto modelamiento, hemos visto algunos ejercicios. Ahora, va a haber situaciones en las que nosotros, por ejemplo, tenemos tramo de canal, ¿no? Vamos a tener tramo de canal, después vamos a tener un tramo de sifón, ¿no? Tramo de sifón, y luego nuevamente vamos a tener tramo de canal. Entonces, al momento de especificar, ya saben que en este tramo de canal tienen que utilizar estas normas de acá con estos tipos de tubería. Y en el tramo de sifón vas a utilizar estas normas de acá, ¿no? Y en el tramo de canal nuevamente las normas de flujo sin presión. Ya, hasta ahí yo creo que está claro eso, ¿no? Dependiendo pues en el tramo de sifón de la diferencia de nivel, ya sabremos la presión máxima estática y recomendaremos el material. Ahora, pero nos vamos a abocar hoy al flujo sin presión, ¿ya? En este flujo sin presión
nosotros tenemos que la ecuación que los gobierna es la ecuación de Manning, ¿no? Y esa ecuación de Manning lo que me permite es calcular la velocidad del flujo en función del área hidráulica, del perímetro mojado y del coeficiente de Manning. Como componentes nosotros tenemos el tirante, tenemos el ángulo central θ que se forma entre el centro de la tubería y el nivel de agua, tenemos el diámetro, y la recomendación es que la relación entre el tirante y el diámetro sea menor o igual al 75% o al 0.75. ¿Ya? Entonces, no se recomienda que supere, por un tema de seguridad, por algún remanso que pueda ocurrir, la tubería puede llegar a presurizarse y pueda tener problemas. Aunque en las normas nos indica que las tuberías, estas para canal, pueden soportar hasta 0.5 bar de presión. Pero esto es solamente para un tema de prueba de estanqueidad en las uniones, no para trabajar de manera continua. Entonces, si tienen un sifón que tiene una diferencia de nivel de 5 metros, 4 metros, 3 metros, y le quieren poner esta tubería, cualquiera de estas tuberías, no va a funcionar, porque esas tuberías no deben de trabajar a presión, ¿ya? No deben de trabajar a presión. Listo, yo creo que con esta explicación ya podemos nosotros pasar a lo que es el desarrollo de las hojas de cálculo. Bien, aquí estamos en las hojas de cálculo, ¿sí? Estamos en las hojas de cálculo. Y acá tenemos un problema, mira, nos dice, se desea diseñar un tramo de colector sanitario, ¿no? Un tramo de colector sanitario de sección circular, ¿no? De sección circular. Esta alcantarilla transporta un caudal, dice, un caudal de 250 litros por segundo. Y se construirá de HDPE. Si la pendiente topográfica es 2.14%, calcular el diámetro necesario. Dice, verificar que el diámetro calculado cumple con los parámetros de diseño. Además, el tirante no debe ser mayor del 50%. Yo hablaba de 75%, ¿no? Pero acá, por condición del problema, dice que no debe ser mayor del 50% respecto al diámetro de la tubería. Entonces, si bien es cierto, acá se habla de diseñar un tramo de colector sanitario, esto puede ser aplicado también a un canal circular, ¿correcto? Un canal entubado. Entonces, mírenme, las ecuaciones que gobiernan el flujo a gravedad sin presión o parcialmente lleno son que el tirante, para calcular el tirante, dice que el tirante es igual al diámetro entre 2 multiplicado por 1 menos el coseno del ángulo que forma entre los del teta medios. Esa es la relación, ¿no? El área mojada, ¿sí? El área mojada dice que es igual al radio de la tubería, al radio al cuadrado, ¿sí? Al radio al cuadrado, al radio al cuadrado multiplicado por el ángulo central menos el seno del ángulo por el coseno del ángulo. El perímetro mojado es 2 veces el radio por el ángulo central. Ya sabemos que el radio hidráulico es área entre perímetro. Ahí están las fórmulas y aquí las tenemos, ¿no? Luego nosotros vamos a ingresar datos. Miren, esta hoja es bien sencillita de utilizar y luego lo podemos verificar con el H canales, ¿ah? Acá ingresamos el caudal, nos dice 250 litros, en unidades de metros cúbicos por segundo es 0.25 metros cúbicos por segundo. Aquí se ingresa el número de Manning. El número de Manning es 0.01. Aquí va a depender, normalmente 0.01, aunque hay algunos que quieren poner 0.009, hay otros que dicen 0.012. Bueno, esto le tiene que consultar al fabricante. La pendiente me dice 2.14% es igual a 0.0214 metros. El diámetro, aquí es un tanteo. Yo estoy tanteando
con un diámetro de 50 centímetros, de 0.5. Lógicamente que este diámetro tiene que salir de un catálogo, ¿no? Ustedes buscan el catálogo cuál es el diámetro interior. En el caso del flujo sin presión, el diámetro interior es igual al diámetro nominal. Y aquí es el ángulo central. Mira, este ángulo central también es un tanteo, donde se puede empezar con cualquier valor. Y entonces, en el tirante yo uso la fórmula de tirante acá. ¿Ve? Que sería diámetro entre 2, ahí está, diámetro entre 2 por 1 menos el coseno del ángulo central que lo estoy tanteando, ¿no? Entre 2, ahí está. Y acá está por pi entre 180 porque el Excel me pide que el ángulo que calcule no sea en sexagesimal, sino sea en radian, ¿no? Entonces yo hago el cálculo de Y, hago el cálculo del perímetro con la fórmula del perímetro, hago el cálculo del área hidráulica con la fórmula del área hidráulica, hago el cálculo del radio hidráulico, que es la división de los dos. Bueno, calculo, porque me pide que calcule también las condiciones hidráulicas, calculo el espejo del agua, ¿no? Que acá está la fórmula del espejo, la velocidad, el número de flujo, y a partir del número de flujo me sale el tipo de flujo. Calculo también la energía específica, que es importante. Y acá yo tengo la ecuación de Manning, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? A ver, ¿qué es lo que yo hago para poder encontrar el valor del tirante? Porque aquí lo que pasa es que el ángulo va a iterar para encontrar el tirante. Y entonces, por este lado, yo voy a colocar el valor del caudal. Y por este lado, voy a colocar la fórmula A por el radio a los 2/3, por la pendiente a los medios entre el n. Y como estos valores son conocidos acá, se calcula, ¿ves? Entonces vamos a suponer que yo empiezo con un ángulo y digo, a ver, 60 grados. Yo digo 60 grados, pero 60 grados, este valor tiene que ser igual a este, no es. Aumento. 80 grados y me voy aproximando, ¿ves? Digo 90 grados y me sigo aproximando. 120 grados. Me sigo aproximando, 150 grados, me sigo aproximando. Entonces, pero como yo no quiero hacerlo de manera, o sea, tanteando tanto, el Excel tiene una función, una herramienta acá en datos, que se llama buscar objetivo, que está en análisis de hipótesis, acá, aquí, buscar objetivo. Entonces, para eso, tú te tienes que ubicar en la celda en donde tú quieres que el resultado sea igual a este valor fijo. Acá, donde están las fórmulas, acá. Te ubicas en esta celda, te vas a buscar objetivo, y acá tú defines, dice, definir la celda. Esta celda la defines con qué valor. Para mí tiene que ser 0.25. O sea, esta celda tiene que ser, acá tiene que salirme 0.25. Pero ¿qué celda vas a cambiar? Lo que va a cambiar es el ángulo, este. Si yo voy a cambiar el ángulo para que acá me salga 0.25. Entonces, aceptas, itera, y ya está, mira, ve. 0.02499 es prácticamente 0.25. Y entonces, cuando hago esto, automáticamente el tirante, el perímetro, el área, el radio, como está en función del ángulo, se actualizó todo. ¿Ve? Se actualizó. Y ahora, aquí mismo hago el cálculo del tirante entre el diámetro, ahí está, ¿no? Tirante entre el diámetro y me sale 41%, que es menor a 50% que me pidieron. Hago el cálculo de la fuerza atractiva en pascales, que me garantiza una condición de autolimpieza si fuera alcantarillado. Y hasta acá paro. A ver. ¿Qué pasa si es que yo le aumentaba o le bajaba el diámetro? ¿Qué pasa si yo digo, si me sale con 0.40 y la velocidad, ¿cuánto me salió? Mira, la velocidad es alta, 3.32. Ya, pero ¿qué pasa si yo digo, voy a bajar el diámetro, 0.40? Cuando tú modificas el diámetro, acá disminuyó, ¿no? Mira, acá varió. Entonces, hago lo mismo, buscar objetivo, defino esa celda con 0.25 y cambio el ángulo. Y ahí está. ¿Ve? Entonces, ¿qué me salió? Me salió otro valor de tirante, otro valor de perímetro, de área, pero acá varió la relación del tirante al diámetro, 58%. Y la condición del problema me dice que sea 50% como máximo. O sea, quiere decir que 400
es un diámetro muy pequeño, debe de ser 500. 500, ¿ve? O sea, 500 milímetros, 0.5 metros. Nuevamente me ubico y nuevamente hago la herramienta de análisis 0.25 y varío el ángulo acá. Listo. Ahí está. Entonces yo tengo este valor. Esto que hemos hecho, que ahorita se puede hacer con calculadora, antiguamente se hacía con estas gráficas. Antiguamente se hacía con estas gráficas. Estas gráficas son de libros muy antiguos. Entonces son los ábacos también que se utilizaban. ¿Y cómo puedo obtener yo acá los valores? Miren, vamos a aprender a utilizar esta gráfica para calcular también el caudal, el tirante y todo esto, ¿ya? A ver, lo que yo necesito, porque esta gráfica me dice elementos hidráulicos de la sección circular. Aquí yo tengo relaciones, curvas de velocidad, curva de gasto o caudal y curva de área, ¿no? Entonces acá tengo relaciones de área, velocidad, gasto del tubo parcialmente lleno a lleno. Y arriba tengo relación del tirante al diámetro, ¿no? Relación del tirante al diámetro, o sea, Y entre D. Entonces, acá, si yo tuviera el tubo totalmente lleno, acá, ¿no? Si yo tuviera el tubo totalmente lleno, este sería el caudal que puede conducir. Y este simplemente utilizar la fórmula de velocidad por área, que es pi por el diámetro al cuadrado entre 4 por el área, ¿no? Este es el caudal máximo que me puede conducir este diámetro de tubería. El caudal máximo, o sea, tubo lleno, ¿no? Y aquí es la relación de caudal parcialmente lleno, o sea, este caudal que yo quiero conducir entre el caudal lleno. Esa relación me sale 0.348. Entonces, como es una relación de caudales, yo la busco en esta curva de gasto. 0.38, acá está, mira, mi línea roja lo tengo acá en 0.38, más o menos será por acá. O sea, acá está 0.30, por acá más o menos será 0.38 ahí, ¿ya? Y entonces, esta línea se tiene que intersectar con la línea con la curva del gasto. Entonces, ¿dónde se intersecta? Más o menos se intersecta por acá. Ahí, más o menos, ¿no? Y si yo veo acá esta relación, mira, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.41 o 0.42, ¿qué es esto de acá? ¿Se dan cuenta? O sea que este 41% es el que me sale acá. Ahí. Ese es el que me sale. Entonces, fíjate cómo nosotros, sin necesidad de haber hecho ningún cálculo, sin necesidad de hacer ningún cálculo, simplemente yo sabiendo cuál es el caudal a tubo lleno, que lo determino rápido, y cuál es el caudal que yo quiero conducir, con esta relación yo me voy aquí y puedo saber cuál es la relación del tirante al diámetro. Entonces, si yo sé cuál es el diámetro, despejo y calculo mi tirante. Y de la misma manera puedo hacer el cálculo también de la velocidad, puedo calcular la velocidad y puedo calcular el área utilizando este diagrama. ¿Ya? O sea, es antes cuando no podíamos utilizar esta fórmula porque eran muy difíciles, no tenía el Excel esta función, pues lo teníamos que tantear, ¿no? Ahora es rápido. Entonces miren, esta hoja que se las voy a entregar para que ustedes la apliquen, yo por ejemplo normalmente lo aplico en mis proyectitos, ¿eh? Entonces mira, a ver, entonces yo por ejemplo quiero analizar un canal de mi progresiva de 0 a la 520. Estas son mis condiciones, este es mi pendiente, este es mi diámetro que yo asumo y hago mi cálculo, ¿ven? Aquí. Entonces yo ya tengo cuál es mi tirante, ya sé cuál es mi perímetro, cuál es mi área. Y luego me voy a otro tramo, y me voy a otro tramo, y me voy a otro tramo. Y así, empiezo a desarrollar tramo por tramo todo mi cálculo hidráulico, ¿no? Y al final pues yo termino haciendo mi resumen acá, ¿ver? Al final yo termino haciendo mi resumen. Y en este resumen tengo mis progresivas, tengo mi sección, ¿no? Tengo mi caudal, tengo mi diámetro que he calculado, tengo el manning, tengo la pendiente, ahí está el tirante, la velocidad, la energía, el área, el perímetro, el radio, el flujo, el espejo y el tipo de flujo. ¿Ve? De esta manera, habiéndolo trabajado uno por uno, yo ya tengo mi resumen de mi cálculo
hidráulico bien trabajadito, ¿no? O sea, sin confundirme. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo así, pantalla tras pantalla, estoy analizando cada uno, ¿no? En algún momento seguramente yo he elegido acá 50 y de repente, si la pendiente es muy pequeñita, de repente el diámetro tiene que crecer, ¿no? ¿Por qué? Porque el diámetro crece cuando la pendiente disminuye. Y el diámetro disminuye cuando la pendiente es grande, ¿ya? Pero en este caso las pendientes que están acá son pequeñas o son similares, y por lo tanto el diámetro se ha conservado en 50 centímetros o 500 milímetros, ¿no? Entonces esta hoja también se las voy a dar para que ustedes lo puedan practicar, lo puedan comparar. Si ustedes desean, comparen estas características con el H canales, les va a salir lo mismo, ¿ya? Les va a salir lo mismo, pero ustedes acá fundamentan, pues acá tienen cálculos, tienen fórmulas, saben cómo lo van a poder realizar, ¿ya? Entonces esto se puede aplicar a una tubería de alcantarillado y también se puede aplicar a una tubería para riego, como en el caso que ustedes tienen allá en el Plan Meri, ¿no? Y lo pueden aplicar para cualquier tipo de material, ¿no? Ahora solamente estoy haciendo yo el cálculo hidráulico, ¿no? El cálculo hidráulico. Ya en la siguiente clase, que va a ser el jueves, mañana no va a haber sesión, por favor, ¿ya? Mañana no va a haber sesión. Pero el jueves voy a acompañar a este cálculo hidráulico el cálculo estructural, para que ahí ustedes puedan determinar qué tipo de tubería me conviene. Si me conviene una perfilada, si me conviene una corrugada, si me conviene una estructurada de doble pared. ¿Por qué esas diferencias? ¿Cómo hacer la elección correcta del material? Entonces mañana el jueves, perdón, eso se lo voy a explicar, ¿no? Ahora, una tercera hoja que les quiero obsequiar es esta de acá. Esta es una hoja que la trabajé hace como 6, 7 años atrás para un proyecto en Huaraz. Esto está bien automatizado también, solo que acá yo hice una mezcla porque esta hoja de acá es para flujo libre, sin presión, y este de acá era para los sifones, que flujo con presión, y acá yo tenía mi cuadro de resúmenes de tuberías, ¿no? Entonces, ¿cómo se maneja esto? Y esto yo se los voy a dar para que ustedes revisen las fórmulas, ya se distraigan ahí un poco, les va a servir mucho. Por ejemplo, de esta progresiva a esta progresiva tiene su cota inicial, su cota final, su longitud. Hasta ahí sencillo, ¿no es cierto? De progresiva a progresiva tiene cota, esta cota corresponde a esta progresiva, esta cota a esta progresiva. Tenemos la longitud, la diferencia de cotas, la longitud real. Este es el caudal que yo tengo que conducir, ¿no? 0.48 metros cúbicos por segundo. Tengo la pendiente de diseño, tengo el diámetro que a mí me habían dicho que puede ser, y acá hay un diámetro que yo estoy recalculando, ¿no? Y este es un diámetro considerando la tubería estructurada, la rigidez anular del tubo, y acá viene a qué nivel de calado quiero llegar. ¿Se acuerdan que hablábamos de 50%, 75%? Bueno, en este proyecto la condición era que se trabaje con el 85% de calado. Entonces, a partir de acá, poniéndole su valor de Manning, con las fórmulas que hemos visto, calculo el área hidráulica. Se calcula solito, considerando el diámetro. Calcula el radio hidráulico, calcula la velocidad, calcula el caudal de diseño, ¿no? El caudal de diseño. Ve la diferencia de caudal. ¿Por qué? Porque como hace un ajuste, ve la diferencia de caudal que hay. Calcula nuevamente a partir de este recálculo, mejor dicho, de caudal de diseño, vuelve a calcular el perímetro mojado, el espejo de agua, el ángulo, también lo calcula por acá, el número de fru, el tipo de régimen, el número de reino, la fuerza atractiva, el tirante, etcétera. ¿Y qué hace? Por ejemplo, ¿no? Yo acá le he colocado 700 milímetros, pero ¿qué pasa si le coloco 600? Digo, a ver, ¿y qué pasa si es 600? Todo cambia, y aquí me aparece un problema, que para 600 el primer tramo no funciona. ¿Ve? No cumple.
¿Por qué? Porque el caudal de diseño va a ser menor al caudal que yo quiero llevar, ¿no? Entonces, esta condición donde calcula o compara los caudales hace que no cumple, pero en el resto sí cumple, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo le pongo 800? Entonces ahí va a cumplir todo, todo va a cumplir, pero se podría quizá sobredimensionar, ¿no? Se estaría sobredimensionando. Entonces la idea es ver con qué diámetro ya cumple, ¿no? Entonces, ya que el cálculo que yo había hecho era 700, cumplía. Ahí. Y entonces acá todo el cálculo hidráulico funciona de esta manera, ¿ve? Y aquí yo hice una mezcla inclusive de tubería a gravedad, mezclé con lo que era sifón, ¿no? O mejor dicho, le puse el tema para que en esta progresiva que es sifón, yo lo pueda trabajar acá, ¿no? Aquí aparte. ¿Ya? Entonces esta es una hoja bastante completa que se las voy a dar para que ustedes se distraigan ahí verificando el cálculo. Ojo que las fórmulas están bien, ¿eh? Todo está bien, esto está verificado, solo que ustedes verifiquen, entiendan, mejor dicho, cómo es que se han hecho los cálculos y estas verificaciones. Esta hoja les va a servir bastante, les va a servir mucho, de verdad les digo. ¿Ya? Bien, señores, ¿alguna consulta de la sesión del día de hoy?